Un minuto pasan de las 9 de la mañana y como les comentamos hoy más temprano estamos con la presidenta de la Institución Nacional de Derechos Humanos y Defensoría del Pueblo, con Mariana Mota. La INDH tiene muchos frentes abiertos, está trabajando en varios temas. Por ejemplo, la situación penitenciaria en Uruguay, que todavía no ha designado a un comisionado parlamentario para las cárceles, pero también ha hecho varios llamados de atención al INAU por la situación en la que están los menores a cargo bajo la órbita del Estado. Pero también en las últimas horas supimos que la justicia no dio lugar a la acción de amparo presentada por la INDH para detener la prospección sísmica en el mar uruguayo. Sobre todos esos temas vamos a conversar con ella. ¿Cómo le va? Bienvenida. Buenos días. Buen día. Gracias por la invitación. Un gusto recibirla. ¿Cómo recibieron esta comunicación, este no lugar al llamado de atención que hicieron ustedes? ¿Tuvo que ver por un tema de tiempos? ¿Qué análisis hacen desde la INDH? Bueno, la actividad judicial tiene estas cosas, así que el poder disentir desde el lado de la sede judicial en cuanto a cómo presentamos y qué presentamos, está dentro de las reglas del juego y nosotros argumentaremos en un recurso, obviamente. No coincidimos con el cómputo de plazo. No, para mí es un error lo que está haciendo la sede judicial, pero bueno, eso es algo que se dirime en los tribunales, bien, claramente. En cuanto a la vía elegida, insisto que la vía elegida es el recurso de amparo por los daños inminentes que se generan. Es un largo escrito, tiene más de 40 carillas que presentamos. Los daños que generaría el inicio de estas actividades. Así que bueno, se discutirá, lo veremos con el equipo jurídico de la institución y presentaremos el recurso. O sea que van a interponer otro recurso. Bueno, está dentro de las posibilidades. Cuando en la ley 16.011, que es la que regula el recurso de amparo, prevé el recurso de apelación cuando se rechaza el recurso en sí mismo. Entonces, cuando se rechaza, in limine, quiere decir, cuando se rechaza sin tramitarlo. Así que bueno, esa es la posibilidad que vamos a recorrer. Ahora, doctora, si vuelven a rechazárselo, ¿la institución puede eventualmente ir por otra vía ordinaria? Eso lo veremos caso a caso. En realidad, por ahora se presenta un recurso y el tribunal verá si lo que decidió la sede de primera instancia es adecuado o no. Por eso no puedo adelantarme a lo que diga el tribunal, claramente. Y a grandes rasgos, ¿cuáles son los argumentos del impacto medioambiental que puede tener la prospección sísmica en nuestro país que lleva a la institución a presentar este recurso? Sí, primero quiero aclarar, porque hay como determinadas voces que es un poco preocupante, ¿no? Porque en realidad el derecho ambiental, el derecho a un medio ambiente integra los derechos humanos. O sea, el derecho a una vida digna conlleva necesariamente un ambiente en donde se pueda desarrollar la vida. Entonces, esto no es solamente el tema de las prospecciones petroleras, que obviamente inciden en lo que es la fauna marina, sino también en la industria pesquera y eventualmente también en el ámbito turístico, incluso si se quiere, porque esta va a estar en una zona donde la explotación turística del Uruguay puede ser fuertemente impactada. Pero entonces, en realidad, el tema ambiental es un tema que sí compete a la institución. No es la primera vez que nosotros nos involucramos en denuncias medioambientales. Tuvimos en su oportunidad una larga mirada y seguimiento y una resolución final cuando se instala la planta de UPM, por el impacto que podía tener eso, no solamente en relación a las poblaciones por donde transitaba el proyecto que los involucraba, sino también el impacto ambiental que eso lo tenía. O sea, las denuncias sobre el tema ambiental son frecuentes en la institución, se abordan, se resuelven por resoluciones o lo que fuere. El acudir a un recurso de amparo es una medida que la institución tiene prevista en su ley, como también los habeas corpus, que también ha transitado, o sea que no es algo extraño a la institución. Digo porque en algún momento se mencionó como que esto no tenía nada que ver, que la institución no conoce de esto. En fin, obviamente que el derecho ambiental involucra un conocimiento profundo científico, que la institución claramente no lo tiene y para eso apela a personas que saben de este tema. Es un derecho eminentemente muy
muy cambiante y con muchos aspectos técnicos, pero nosotros vamos por la parte de la protección de los derechos humanos. Y en esta historia, la que usted hace un raconto sobre diferentes situaciones de derecho ambiental, ¿ha tenido resultados positivos la INDH en sus llamados de atención? A ver, la institución lo que hace y su función fundamental es la promoción, protección y defensa de los derechos humanos en toda su extensión, reconocidos por la Constitución de la República y el derecho internacional. Y ahí involucra, obviamente, toda la normativa interna y los compromisos internacionales que el Uruguay ha asumido respecto a diferentes naciones y en relación a diferentes temáticas, convenciones, tratados, etc. Esto se desarrolla en diferentes ámbitos dentro de la institución, principalmente por la vía de las denuncias y la recepción y tramitación de casos y el intercambio continuo con los organismos del Estado que estén involucrados en cada caso. En el tema ambiental, obviamente, puede ser el Ministerio de Ambiente, puede ser el Ministerio de Ganadería, puede ser el Ministerio de Industria y Energía, según el caso, y se dialoga y se han logrado determinadas modificaciones según las circunstancias, según los casos y según los asuntos que sea. Pero siempre se ha intentado y se procura, aún en estas instancias de recursos, etcétera, el establecer vínculo y diálogo con los organismos del Estado, porque lo que propone la institución y cuál es su objetivo último y principal es que los derechos humanos sean debidamente garantizados y que las políticas públicas acompasen esa situación, o sea, acompasen una debida protección de los derechos humanos. Básicamente y esencialmente es eso, que puede tomar diferentes caminos como es el que estamos transitando ahora. Doctora, le quiero preguntar específicamente por el tema infancia y a propósito de derechos humanos. ¿La institución entiende que se están violentando los derechos humanos de los niños o adolescentes que están bajo el amparo, bajo la tutela legal del Estado en el INAME? En el INAU. Sí, hay una debilidad en la protección, ¿no? Y en algunas situaciones hay una desprotección, podríamos hablar de que hay una violación de los derechos humanos. No queremos llegar a unos términos tan fuertes, pero en definitiva observa la institución, lo ha venido observando desde hace muchos años, prácticamente desde que la institución ha empezado a trabajar en esta temática y ha puesto foco en la mirada sobre las infancias y adolescencias en situación de protección, o sea, institucionalizados, de qué manera el Estado desarrolla esa función. Tengamos presente que es una infancia que ya viene vulnerada, que viene de familias que no le han dado la debida protección a sus derechos, no han garantizado el tránsito de su corta vida, ¿no? Entonces parten de abandonos o de violencias intrafamiliares y ahí el Estado decide, por diferentes circunstancias, que sean retirados de su hogar y pasar a instituciones del Estado para que transiten el tiempo necesario para reinsertarlos a la familia. El tema es que eso a lo largo de los años ha derivado en una alta institucionalización, o sea, como una medida capaz que se toma con más habitualidad que lo necesario, ¿no? O sea, institucionalizar las infancias no es lo adecuado, no es lo mejor que un niño o una niña, un adolescente transite por una institución del Estado, crezca sin una familia referente. Y eso además tensiona al Estado porque tiene que generarle las condiciones para su reinserción familiar lo más pronto posible. ¿Y qué es lo que encontramos hoy día? Es una alta institucionalización y por un largo periodo. Y más allá de las sugerencias que puede hacer o recomendaciones la institución, ¿qué otras acciones puede tomar para que cambie esta situación en INAU? Bueno, por eso vuelvo a lo mismo, ¿no? En realidad la institución no le dice qué es lo que tiene que hacer el Estado, por eso ahí están las políticas públicas, son diferentes organismos que están involucrados específicamente en qué es lo que tienen que hacer y lo que nosotros podemos decir es, bueno, de esta manera sí se protegen, de esta manera se están vulnerando. Y ahí lo que estamos ahora señalando es, por ejemplo, el hogar, el ex Tribal, que era un centro de breve estadía. De breve estadía no lo es, básicamente porque permanecen ahí mucho tiempo y porque además se han constatado varias situaciones de desprotección y de vulneración en el sentido de enfrentamientos entre los internos, de salidas no autorizadas.
de muerte fuera del centro por falta de gerenciamiento, de gestión, no sé, o en realidad eso puede haber muchas causas. ¿Y siguen recibiendo denuncias después de la intervención, específicamente por el tribal, doctora? ¿Siguen recibiendo denuncias de lo que está pasando allí o no? El Mecanismo Nacional de Prevención contra la Tortura, que es el organismo que está dentro de la institución y que monitorea específicamente eso, lo hace periódicamente y lo está mirando. En realidad las denuncias, no vienen las denuncias, sino que es el mecanismo que va y monitorea los hogares y hace las observaciones que considera. Más bien es de ese lado que no tanto de las denuncias. O sea que las consideraciones son tanto en órbita de INAU como en órbita de INISA, del Instituto Nacional de El Social INISA Inclusión es otra cosa, porque el INISA en realidad refiere a los adolescentes sin infracción a la ley penal. Eso es otro asunto, tiene otras situaciones y bueno, se maneja de otra manera. También es objeto de monitoreo del Mecanismo Nacional de Prevención, sí, obviamente, y también tiene dificultades. Pero hoy día el foco que nos más preocupa es el INAU. Mota, usted fue muy clara en cuál es el resorte de la INDH o hasta dónde puede ir la INDH, pero uno escucha, ¿no?, casos como la de este hogar, que no es nuevo de este periodo, lo fue en el periodo anterior y en el otro. Son problemas sostenidos y realmente preocupantes. ¿No hay una acción internacional que se pueda llevar adelante, por ejemplo, para que haya un llamamiento al Estado uruguayo a cumplir con su rol de protección a la infancia? Bueno, de hecho, el Comité Internacional de Derechos del Niño ha observado a Uruguay en esa situación, ¿no? Y por eso refería a los convenios internacionales que el Uruguay se compromete a cumplir en diferentes áreas, en tema ambiental, en tema de la niñez y adolescencia, en temas carcelarios, en diferentes temas. O sea, si nos comprometemos a reconocemos derechos, si nos comprometemos a adecuar las políticas públicas como Estado para que esos derechos sean debidamente garantizados y protegidos, luego en casa, o sea, dentro del territorio, tenemos que efectivamente que eso se materialice. Y eso es lo que hacen los organismos internacionales periódicamente, es ver si efectivamente el Uruguay está haciendo bien los deberes. ¿Y Uruguay puede impunemente seguir de esta manera? Sin ningún tipo de... Entonces, no es un tema de impunidad, es un tema también, o sea, en realidad los estados tienen sus proyectos de protección, luego eso tienen que realizarlo a través de políticas adecuadas y con financiamiento suficiente. Siempre esas... ¿Y cuál es la pata que está fallando acá? Porque el diagnóstico lo tenemos todos. Bueno, en realidad la institución no es la única que puede opinar de este tema. Obviamente nosotros vamos a tener una mirada de que no hay una debida protección a los derechos humanos, pero seguramente, y sin duda lo hay, otras miradas y muchas veces diferentes propuestas o formas de solucionar. El tema es cómo eso después decanta en efectivamente que eso se haga realidad. Cuando digo que hay mucha institucionalización, es así. Es un problema. Bueno, ¿cómo institucionalizamos esos niños? ¿A qué lugares van? ¿Quiénes los reciben? ¿Qué familias son adecuadas para proteger a eso? Para devolverles sus derechos, para recuperar recuperarse de los daños producidos por esas vulneraciones. O sea, es todo un proyecto, un proceso que tiene que estar garantizado. ¿De qué manera se hace? Yo no lo sé, debería... Sí, la política es la que genera... No soy el Estado, soy parte del Estado, pero no soy el Estado. Y además son otros organismos los que tienen además el sistema de adopción en Uruguay también está bajo la mira, ¿no? Sí, el sistema de adopción es también algo que nos preocupa. Han habido casos que han generado cierta preocupación y por ahí nosotros queremos también involucrarnos en eso, en buscar soluciones. Claro, porque generamos un grupo de trabajo. Si la institucionalización está vulnerando derechos de alguna forma de las infancias, la alternativa sería la adopción y la adopción también está funcionando mal. Sí, no es necesariamente la adopción. Si hay un niño que ha sido abandonado por su familia, puede transitarse y buscarse una familia, dentro de su familia más ampliada, de qué manera pueden reinsertarse en esa familia. O sea, hay otras alternativas. O, bueno, no sé. La adopción puede ser un camino, pero no es el único. No es solamente, bueno, el niño institucionalizado va en adopción.
Eso es un tránsito, pero no el único. Lo ideal sería que volviera a su familia de origen. Si esa familia de origen no es lo suficientemente contenedora, bueno, habrá que buscar dentro de esa misma familia una forma más ampliada u otras alternativas que sí están planteadas en la institución INAO, en la institución estatal, pero el tema es cómo se recorre eso y cómo efectivamente se protegen esas infancias, esas adolescencias. ¿Y por qué eso no funciona ahora? ¿Usted dice que capaz que el camino más fácil está siendo institucionalizarlos en vez de recorrer todas esas alternativas? En realidad hay una tendencia del Uruguay a institucionalizar. De la misma manera que a los adultos la tendencia es encarcelarlos cuando cometen delitos. O sea, el Uruguay es señalado como un país que tiene una alta prisionización en relación a su cantidad de habitantes y una alta institucionalización en relación a las niñez, y por largo tiempo. O sea, son como mecanismos que adopta el Estado para resolver problemáticas que se evidencian que no son adecuadas o si lo fueran, lo deberían hacer en el más breve lapso posible y transitar de una manera que no genere mayores vulneraciones. Básicamente sería eso. Bueno, ¿de qué manera se resuelve? Es un tema que lo tienen que resolver los organismos que están competentes para eso. Doctora, con el presupuesto que le votaron en el Parlamento, ¿se va a poder seguir trabajando de la misma manera como se viene haciendo en la búsqueda de detenidos desaparecidos o se tiene que modificar en algo el cronograma de acciones? No, la búsqueda va a poder trabajar. Nos preocupaba que no se votara el presupuesto porque el presupuesto de búsqueda es un presupuesto quinquenal que terminado el quinquenio se baja a cero. O sea, si no nos votaban el presupuesto no teníamos un peso para continuar la búsqueda. O sea que en definitiva se votó un presupuesto, nos permite seguir trabajando y eso es bueno. Eso es necesario además. Tengamos presente que la búsqueda de detenidos desaparecidos es un trabajo que se ha prolongado a lo largo de los años. Básicamente porque quienes tienen información o donde puede haber información no se aporta. Se podría solucionar esta problemática que viene arrastrándose durante tantas décadas si se aportara desde el lugar que correspondiera, los quienes saben o quienes tienen información la puedan dar. Pero bueno, en la medida que esa negativa sí es sostenida, tenemos que buscar. Entonces, para buscar se precisa dinero. Lamentablemente, esto es un costo del Estado. Es un costo que genera dinero en equipos de trabajo y en logística. Y bueno, y eso se va a sostener con este presupuesto. ¿Y en qué se va a poner foco en la materia búsqueda de detenidos desaparecidos? ¿En Argentina? ¿Se va a seguir? En Argentina se está trabajando y se ha avanzado con otras investigaciones, por lo tanto se va a reforzar el equipo. La institución empezó a trabajar en esta temática en el 2020. Y tuvo inmediatamente casi en lo inmediato del inicio un investigador en Argentina. Ahora vamos a agregar 2 investigadores más, una abogada y otro investigador, porque se desarrollan nuevas líneas de investigación. La abogada nos permite también conocer y acceder a información judicial. En Argentina se han desarrollado largos juicios donde hay mucha información que nos pueda servir a nosotros para la búsqueda de uruguayos detenidos desaparecidos. ¿A partir de cuándo, doctora, se amplía? Y bueno, ahora que tenemos el presupuesto, tenemos que empezar a buscar los equipos humanos que trabajan, tanto los investigadores como los antropólogos, son contratos, son personas contratadas por la institución. Nosotros contratamos una abogada el año pasado, a fines del año pasado, y esto con el nuevo presupuesto nos va a permitir sostener ese contrato y agregarle otro investigador. ¿Y aquí en nuestro país las acciones se mantienen en los mismos lugares? En principio sí, básicamente sí. El Batallón 14, como ustedes saben, es un lugar de alta sensibilidad en el sentido de que han habido hallazgos en ese lugar, pero también es muy amplio. Las zonas cauteladas son extensas, a pesar de que el predio es mucho más amplio que las zonas cauteladas, pero llevan tiempo, entonces eso tiene que continuar con quienes están trabajando ahí. ¿Qué porcentaje de la zona cautelada se ha ya investigado, aproximadamente? De la zona cautelada, pasa que son varias zonas cauteladas y pasan de una a otra. En realidad, en esta última parte hay una zona que se cauteló. Estoy tratando de recordar, pero haber sido en el 2022, o sea, se han pasado de zonas, se han ampliado zonas, o sea, se agotan esas y vuelven a otras, y entonces, en realidad,
decirte hoy día cuánto de esta última zona cautelada, no te puedo decir, es grande y bueno, se ha trabajado bastante esa zona, pero todavía falta. ¿Y se va a incorporar más maquinaria para el batallón 14? No, eso es una información que realmente es preocupante que haya salido no sé de dónde, porque en realidad nunca dijimos que íbamos a alquilar otra retro, nunca lo dijimos, nunca lo mencionamos. Nosotros tenemos una retroexcavadora que es de la presidencia, comprada al inicio cuando se empezaron a realizar estos trabajos de búsqueda. Una retro que nos brinda la Intendencia de Canelones, y eso es muy bueno destacarlo, pues es el único organismo del Estado que renuncia a una maquinaria que es costosa para ponerla al servicio de la búsqueda, porque esos son durante todo el año, todo el tiempo. O sea, no la usa directamente, la usa solamente la institución, y además pone un maquinista para que trabaje en eso. Y nosotros alquilamos una retro a una empresa que también nos alquila a un precio mucho menor al de Plaza, porque también tiene un compromiso con esta actividad, y también pone su maquinista. Nosotros contratamos, sí, tenemos un maquinista contratado para el trabajo con la máquina de presidencia. O sea que son 3 en total. Son 3 en total. Eventualmente, en circunstancias que hemos tenido que ir a otros lugares por excavaciones puntuales, por ejemplo en La Tablada, se pidió prestada a la Intendencia de Montevideo, porque era en La Tablada, una máquina y se nos prestó y utilizamos esa maquinaria. O sea que la posibilidad que nosotros proyectamos en el trabajo para adelante de ir a otras zonas implica pedir prestado, y eso hemos dialogado con organismos del Estado, que nos presten puntualmente una máquina para trabajar. ¿Y a qué otras zonas van a ir? Estamos explorando y estamos finalizando las investigaciones para trabajar en algún cementerio. Los enterramientos clandestinos en Argentina, muchos eran en cementerios. Después estaba los vuelos de la muerte, que fueron terribles. Pero esa era una modalidad y Uruguay no escapa a esa modalidad. Hay información en ese sentido. ¿Qué cementerio, doctora? En el cementerio del norte, en este momento. ¿Y cuándo se comenzarían con los trabajos en el cementerio? Todavía lo tenemos que trabajar. ¿Tienen que articular, por ejemplo, con la Intendencia? Tenemos que articular toda la logística. Primero tenemos que terminar de definir el lugar. Eso le iba a preguntar, ¿no está definido qué parte? ¿Está medio definido? Sí. ¿Esa información que llegó de dónde? Esa es información que se ha ido recogiendo de acá, información que nos han brindado personas. O sea, nosotros recibimos información de personas que han trabajado, o que han sido vecinos, o que conocieron circunstancias, son diferentes circunstancias, y el equipo de investigación desarrolla esas líneas de investigación, busca más información y va conformando la hipótesis de trabajo. ¿Y cuándo comenzarían, doctora? Todavía no lo puedo decir. ¿Y es independiente de lo, o sea, no se suspende en el 14? Bueno, eso es justamente lo que yo no quiero. O sea, que se siga en el 14 y que también se haga en el cementerio del norte. ¿Necesitan más recursos para eso? Bueno, lo que pedimos fue sostener esa búsqueda, y nosotros lo que vamos a buscar para poder hacer ese trabajo es contratar equipos de la antropología forense argentina, puntualmente para trabajar en ese lugar. Bien, ¿implicaría remover tumbas de personas que están allí enterradas? No. ¿O son predios donde no hay nada? Claro. Quería consultarle, me imagino que además con todos estos desafíos que usted describe por delante, la articulación con otros protagonistas del Estado es bien importante. Quiero consultarle sobre la situación de la directora de Derechos Humanos para el pasado reciente, que depende de Presidencia, Alejandra Casablanca, que ha tenido varias denuncias por maltrato, ya está en este momento con licencia médica. ¿Cuánto complica la logística para el avance de estos temas importantes, la situación que pasa esta dirección? Básicamente no, porque en realidad nosotros tenemos diferentes funciones. Nosotros estamos dedicados a la búsqueda de detenidos desaparecidos, el hallazgo de los restos y conocer las circunstancias de la desaparición, que eso lo desarrolla, como les digo, el equipo de antropólogos y el equipo de investigación. Y en el tema, como lo señala la ley, la digitalización de archivos corre por cuenta de la Secretaría, que no necesariamente son los archivos que nosotros estamos buscando que nos puedan aportar información. Pero no hay un trabajo en conjunto con la Dirección de Derechos Humanos en el pasado reciente de Presidencia. No. Por ejemplo, cuando el presidente Orsi se conoció la información que había tenido una conversación con el presidente de la Suprema Corte de Justicia sobre la preocupación de la situación de los presos de Domingo Arena,
En esa instancia, por ejemplo, ¿ustedes no conversan con esta dirección? No, porque además el tema de los presos de Domingo Arena tampoco le compete a la institución. Okay. Básicamente, ¿no? O sea, eso es un tema de la justicia. Muy bien. Mariana Mota, presidenta de la INDH, gracias por la visita. A ustedes.